Hola, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al estudio a este Shabbat, al estudio de esta semana. Corresponde a la porción o a la parashá Shoftim, que significa jueces, y al nombre de Dios, Rayagel, que tenemos aquí en la pantalla. Le vamos a solicitar al respetado hermano Armando que nos ayude a coordinar esta parte del estudio, por favor. ¿Estás aquí, Armando? Sí, gracias. Buenas tardes. Vamos a empezar con el nombre de Dios número 29 que se llama eliminar el odio. Sus letras hebreas arameas son Resh, Yod, Yod, Resh, Yod, Yod. Resh está regido por el planeta Mercurio, Yod por el signo de Virgo y Yod por signo Virgo. Su geometría es Resh 200, Yod 10. Entonces tenemos 200 más 10 igual a 220. Esto es igual a 4 cuando reducimos el 220. Entonces dice, toda destrucción, incluyendo los desastres naturales, ocurre por una razón: el odio de la humanidad hacia nuestros semejantes. La Cábala enseña que los tornados, las inundaciones, los terremotos y las enfermedades nacen del odio colectivo que arde en nuestros corazones. Los llamados desastres naturales no existen, a pesar de lo que nos dicen nuestras pólizas de seguros. La conducta humana y el corazón humano son los únicos factores determinantes en cuanto a lo que ocurre en nuestro ambiente y lo que acontece entre las naciones. Si una persona presencia cualquier forma de odio, ya sea en su propia calle o en cualquier parte del mundo, esto significa que esta persona aún tiene alguna medida de odio que persiste en su propia alma. Si guardamos el más ligero vestigio de odio y animosidad hacia otra persona, por cualquiera que sea la razón, válida o inválida, así estemos conscientes de ello o lo neguemos, traeremos destrucción al mundo. Al limpiar el odio de nuestros corazones, podemos remediar todos los problemas del mundo inmediatamente al nivel de la raíz. Su meditación dice: seamos dolorosamente honestos, reconozcamos a toda persona o grupo de personas hacia las que sentimos enojo, envidia, malicia, disgusto absoluto o cualquier combinación de estos sentimientos. Por la luz de este nombre, dejemos caer estos sentimientos como una carga de ropa sucia en la lavadora. Hasta ahí. Tiene apagado su micrófono. Sí, disculpen, tenía apagado el micrófono. Gracias, respetable hermano Armando. Veamos si hay comentarios acerca de este estudio. Muy interesante. En lo personal, Sí, pues me convenzo más con este nombre de Dios, de que odiar nunca es rentable. En mi experiencia, cuando tengo ese tipo de sentimientos, la vida me pone una prueba muy difícil cuando, o sea, resulta que yo me termino convirtiendo en eso que odio o en eso que tengo coraje o algo. Entonces es como doble, la prueba se pone doble, pues, porque uno me termino convirtiendo en eso que odio, ¿no? Entonces es una experiencia muy desagradable. Entonces
nos conviene, pienso, ¿no? Eliminar ese tipo de sentimientos que, pues, que definitivamente no nos trae nada bueno ni a largo ni a corto plazo. Eso es lo que tengo que, esa es la reflexión que tengo para compartir. Muy bien, gracias, Armando. Eh, a mí, pues como todas las semanas, corroboro el vínculo que hay entre el estudio de la porción y el nombre de Dios correspondiente a la misma fecha, a la misma semana. Pero no es casualidad, es porque ambos están conectados con la esencia que es la energía del momento, la energía cósmica que hay en el sistema en este momento. En este momento, empezando el mes Elul, que es el último mes del calendario hebreo, este nos habla precisamente acerca de no emitir juicios hacia los demás, ni juicios hacia uno mismo. Y emitimos juicios de muchos tipos y por muchas causas. Una de ellas puede ser por odio. Entonces, ahí está el vínculo. Y por aquí decía algo muy interesante, déjenme ver si lo encuentro. Bueno, déjenme ver. Bueno, ahorita lo voy a localizar. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo sí quisiera preguntar. Ajá. Aquí dice que mientras nosotros tengamos ese odio o esa mala emoción o esa emoción negativa, de alguna manera se irán manifestando cosas, pero dice en cuanto tú las ves, ¿no? O sea, tú las ves y estás en contacto con eso. Pero me puse a pensar en la semana, o sea, todas las cosas que suceden de violencia. Y yo ya tenía rato que no estaba conectada con esa parte, pero en estos días, escuché una noticia que se me hizo terrible. Y también el el ver cómo, por ejemplo, yo el día que llovió mucho en la madrugada, yo ni cuenta me di. Y yo en la mañana vi el piso mojado y dije, ay, qué bonito que está lloviznando. O sea, yo pensaba que era una llovizna y que iba a estar y que no había pasado nada. Y cuando yo llego al trabajo y me dicen, no, es que llovió, hubo truenos y todas esas cosas, ¿no? Y yo dije, ay, que aparte que se iba a ir un huracán a Baja California, dije, yo ahí sí me sentí como fuera de contexto, desconectada con una realidad, que una realidad que se está viendo, ¿no? Pero la otra, cuando escucho este nombre de Dios, dice, pues estaba yo vibrando en otra cosa, ¿no? En una cosa bonita y no conectada con la parte del huracán. Entonces, ¿cómo es? O sea, qué explicación me pudieran regalar para esa experiencia, para decir, bueno, si estoy fuera, qué bueno, ¿no? Porque ya no estoy tan mezclada con cosas tan feas. Sí, Pero efectivamente, Isla, este es una experiencia importante. Miren, efectivamente, mientras, como dice aquí, por cualquier vestigio que tenga uno de odio, de rencor, de maldad, lo que sea, eso lo va a encontrar afuera. Porque solamente hasta el momento que no tengamos nada de eso, no vamos a encontrar nada de ello. O simplemente vamos a cambiar completamente nuestra perspectiva. Un hecho malo, sino le vamos a poder valorar su aspecto positivo, bueno. Pero
eh, yéndonos a la experiencia de Hilda, miren, eh, efectivamente, pasan muchas cosas en el mundo, muchísimas, y de muchas no nos enteramos. ¿Por qué? Porque no nos corresponde. Si no nos corresponde, si nos correspondiera, créanme lo que llegara la información, llegara a nosotros. Entonces, el hecho de que haya situaciones adversas que no nos toquen, pues es muy bueno porque precisamente andamos vibrando en otra frecuencia, en otra vibración. Ojalá, no necesariamente quiere decir que ya estamos limpios de eso o libres de eso, ojalá fuera así, pero sucede que el proceso de la psique humana tiene flujos y reflujos. Hay periodos donde esas energías se ocultan, hay otros periodos donde salen, donde afloran, y así es todo un proceso cíclico, ¿no? Entonces, hay periodos donde no vamos a experimentar lo negativo, no nos vamos a enterar, y hay otros donde sí va a salir, hasta que seamos capaces de haber erradicado de nosotros mismos esa situación. Pero por lo pronto, lo que se esté presentando, hay que agradecerlo. Si es lo positivo, pues con mucha razón. Y en caso de que sea lo negativo también, porque de alguna manera nos advierte que todavía hay algo de eso en nosotros. Es lo que puedo comentar. No sé si alguien quiere comentar algo adicional. A mí me gustaría aportar nada más de que, por ejemplo, cuando yo veo noticias negativas y todo eso, no las veo, no las leo, no las leo. Por ejemplo, sé que hay guerra en Ucrania, sé lo del huracán. En, en lo personal, yo me maravillo, a mí se me hace una cosa bella un huracán, un volcán en erupción. A mí me parece que la naturaleza es una cosa bellísima, aunque cause tragedias, un terremoto o una cosa así, lo personal a mí me maravilla. Entonces lo que voy tratando de hacer es no conectarme con la parte trágica de la noticia, sino trato de conectarme más a través de la plegaria y pedir por esas almas que están en otra parte del mundo, del planeta, para que les sea más leve. Es lo que trato en lo personal de hacer. Cuando veo una noticia de un asesinato, esas cosas no las leo. No trato de no contaminarme pues yo sé que eso pasa y no estoy tratando de evadir, simplemente no leo la noticia para no contaminarme, pero me conecta más con la plegaria. Cuando veo una noticia de un asesinato, por ejemplo, o de una mala noticia, porque está lleno de malas noticias, pues, ¿no? Entonces, trato como de polarizar, de irme de lo denso, irme a lo positivo. Y la única manera de hacerlo es a través de la plegaria. Ujú. Es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Armando. Muy importante. Miren, de hecho, eso es algo que nos solicita la porción de esta semana, que seamos muy selectivos ante las experiencias que tenemos, que podemos tener, y a través de todos nuestros sentidos. Este, la porción de hecho empieza diciendo que pongamos jueces y alguaciles en todas las puertas de nuestras ciudades, y se refiere poner jueces y alguaciles en todos nuestros órganos sensoriales, en el oído, en la vista, en el habla, en la piel, en todos, para que seleccionemos aquello que nos favorece únicamente.
y no dejar entrar aquello que nos va a perjudicar. Es muy importante hacer ese trabajo. Muy bien. ¿Algo más sobre este tema? Si no, pasamos al siguiente, al material de la porción. En lo que lo pongo, si alguien quiere compartir su experiencia en la lectura, qué encontraron en la lectura, qué les dejó, ya sea conocimiento, ya sea inquietudes, ya sea dudas. Adelante. Esa frase de pondrás policías y jueces en los puertos, en los portales, algo así dice, ¿verdad? Ajá, Hasta donde tengo entendido, los puertos son nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto y nuestro oído. Entonces sí hay que cuidar mucho precisamente eso, justo de qué estamos viendo, cómo lo vemos, qué olemos incluso, cómo respiramos, qué hablamos, qué comemos, qué oímos. Es un poco, lo conecto con un poco con el comentario que acabo de hacer respecto a la hermana Isla de que sí hay que ir trabajando mucho eso, ¿no? De poner, como el policía para mí es así como el que cuida, ¿no? El que está ahí, y el juez es el que pone las cosas en la balanza, ¿no? sí. Para mí, El policía es el que lleva a cabo el dictamen del juez. Sí. ajá. Ujú. Y incluso, por ejemplo, si hay una película, por ejemplo, si hay una película violenta, ya no las veo las películas violentas. Veo una película, veo quién es el director, y si va a haber mucha balacera, trato de no verlas. O asesinatos, o películas, ya Sí, sí, poco, sí. poco a poco me he ido alejando de eso porque se me Claro. quedan, soy muy sensible para eso en personal. Sí, sí, Incluso sí. alguna pintura, sí, veo una pintura, sin exagerar, me he llegado a sentir vértigo, así de que me marea, así o Sí. sea, entonces trato soy muy cuidadoso y con el arte también, ¿no? Porque con el arte muchas veces con eso de que navegan con la bandera de que es arte, muchas veces ves una película y te chutas nada más la neurosis del director. Y eso se me queda muy grabado, entonces trato ya de ser muy cuidadoso de lo que veo y de lo que escucho, la música que escucho. Claro. Escuchas mucha Sí. música por lo mismo. Efe- Gracias. Efectivamente, es muy importante que aprendamos a discernir. Eso es algo que se pide desde el inicio en el candidato a la iniciación. Discernir entre lo bueno y lo no bueno, entre lo benéfico y lo dañino. Bueno, entonces, y de hecho vamos a encontrar varias cosas aquí en el estudio. ¿Alguien más quiere comentar acerca de la lectura si estuvieron leyendo? Si no, miren, empieza este material diciendo, para Shashoftim, jueces y alguaciles pondrás en todas tus ciudades que el Eterno tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Dice una gran cantidad de cosas importantes, que tienen mucha profundidad, que podemos sacar mucho de ello. Vamos viendo. Entonces, Shoftim viene de la palabra Shofet, que no es sujeto, sino un verbo. El Zohar explica que la palabra juez significa equilibrio, por lo que el papel de un juez es llevar al transgresor al equilibrio y a la armonía. Fíjense, algo que no ocurre tanto ya en nuestro entorno social. En la actualidad, en el mundo social,
alguien comete una falta y el juez dictamina un castigo. Es lo que se hace. No, nunca en estos tiempos se busca equilibrar al transgresor. Pero sin embargo, en sus orígenes, la raíz del término juez es para eso, para llevar al equilibrio al transgresor y a la armonía. También nos recuerda, se nos recuerda en esta porción que existen tres fuerzas dentro de nosotros. La de la columna derecha, Gesed, el poder de dar, la compasión, el amor, el altruismo, la bondad. Y la columna izquierda, el Geburá, el juicio y la fuerza, el poder de la recepción. Y la columna del medio, el poder del equilibrio, Tiferet, la misericordia y la armonía. Son las tres fuerzas de las que hemos hablado en una gran cantidad de estudios presentes en el árbol sefirótico. De acuerdo con la ley hebraica, cuando uno se siente culpable es porque se ha dado un paso fuera de balance. Y ciertamente este sentimiento pertenece a la columna de la izquierda, que constituye el juicio, siendo el egocentrismo el responsable de esto. Miren, cada vez que nosotros emitimos un juicio hacia alguien o incluso hacia nosotros mismos, nos estamos recargando a la columna de la izquierda, al rigor, al juicio, precisamente. Y eso nos desbalancea. Entonces es necesario volver al equilibrio, restablecer el equilibrio. Dice, el Zohar dice que Shoftim es una misbah, es decir, un ordenamiento. Cada uno de nosotros debe servir de juez para que el otro o los otros se mantengan en un balance adecuado. Por lo cual, cada vez que hacemos algo que desequilibra a los demás, estamos desconectándonos del aspecto de nuestra alma asociada con ese precepto. No sé si se va captando, es muy importante entonces ser cuidadosos pues de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, porque a veces consciente o a veces inconsciente, pero desbalanceamos ya sea a algunas personas o ya sea una comunidad a veces, entonces tenemos que ser cuidadosos y sobre todo de no desbalancearnos a nosotros mismos. Los preceptos, las misbot, son acciones que atraen luz, que corresponde a un órgano de nuestro cuerpo, equivalente a un órgano de nuestra alma. Nuestro cuerpo tiene 248 segmentos y nuestra alma tiene 248 aspectos equivalentes, que son la posibilidad de conexión con Yesod y todo el sistema energético que hay detrás de él. Esto es como si Yesod fuera una cortina de donde cuelgan 248 hilos, cada uno con un color y una energía determinada, que solo puede estar atado a su equivalente físico. Así que cuando realizamos la misma, el ordenamiento, es como si estiráramos la mano para enchufar al órgano a su correspondiente parte del alma. Por eso, se puede decir que las misbot son acciones que unen al cielo con la tierra o al cuerpo con el alma. Es muy importante ir captando esto, que la función que tienen las misbot, ¿sí? Los ordenamientos, por algo están aquí en la Torá, indicándonos que es una manera de conectarnos, de hacer llegar la luz a nosotros. Para poder ser reyes en este mundo, necesitamos los niveles de alma adicionales que están suspendidos sobre nosotros. ¿Alguien recuerda cuáles son esos niveles de alma adicionales?
nada más como para ubicarnos de qué estamos hablando. Son cuando hablamos de los niveles del alma. Ruach y Sí, bueno, pero hay algo más. Recuerden cuando ocurrió el pecado original, que se dice que Adán fue desintegrado en chispas de luz que cayeron todas a este mundo. Y muchas de ellas andan suspendidas en todos los reinos, precisamente, en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, ominal y supraominal. Por ahí comentamos incluso que cuando nosotros bendecimos un alimento, lo que estamos haciendo es hacer que esas chispas de luz que descendieron a ellos se eleven. Estamos elevando el reino mineral con una bendición y con una bendición sobre cualquier situación, estamos elevando sus chispas de luz. Bueno, entonces nuestra tarea desde esa experiencia el error de Adán y Eva, necesitamos recolectar todas esas chispas de luz que están dispersas en los mundos para poder elevarnos. Es a lo que se refiere aquí. Entonces dice, lo repito, para poder ser reyes en este mundo necesitamos los niveles de alma adicionales que están suspendidos sobre nosotros, esperando a que los hagamos descender a nuestra alma. Estos niveles solo descienden cuando tienen la vasija apropiada, pero los canales por donde esos niveles adicionales pueden descender son los hilos que se conectan con la sefirá de Yesod. No hay otros. Si recuerdan, la ubicación de Yesod en el árbol sefirótico es como el embudo de la botella, el cuello de la botella. Es el embudo a donde vienen a dar todas las energías superiores. Todas, provenientes ya sea desde Keter, desde Gesed, Jochma, Binah, Geburah, Tiferet, todas confluyen a Yesod. Por eso es bien importante el trabajo con nuestras emociones, nuestras correcciones, nuestras tikkun. Entonces, Shoftim tiene gematría 439 y quiere decir jueces. Los jueces eran los 70 miembros del Sanedrín. ¿Se acuerdan? Estos 70 miembros del Sanedrín eran 70 sabios, ancianos, que eligió Moisés, que tuvo que elegir Moisés para que le ayudaran a delegar, para ayudarse más bien a delegar las responsabilidades con el pueblo de Israel. Porque hubo un momento en que Moisés se sintió abrumado y el suegro de él le dijo que no iba a poder él con toda la carga, que necesitaba delegar responsabilidades. Y fue cuando Hashem le dijo que nombrara a 70 miembros del Sanedrín, 70 sabios. 70 es también el valor numérico de Ayin, la letra Ayin, que quiere decir ojo. Y si le sumamos el valor numérico de la palabra Sanedrín, que es 369, se obtiene la gematría de Shoftim. 369 más 70 da 439, que en realidad quiere decir el ojo del Sanedrín. Shoftim es un precepto, por lo que la idea que nos da este análisis es que los jueces son en realidad el ojo de Dios. Aquí hay algo muy importante. Ojalá que cuando lo vean con calma, lo reflexionen, lo mediten. Al inicio de la porción está la frase tus puertas, refiriéndose a las puertas de una persona. Rav Chaim dice que estas son los ojos, las orejas, la boca, la nariz, la puerta del tacto, que son las manos y los pies.
así como la puerta de un dominio es un pasadizo por el cual uno entra y sale. Las puertas de la persona son sus órganos sensoriales a través de los cuales entran estímulos en su mente que provocan su reacción al mundo exterior. La piel se considera un órgano en muchos contextos biológicos, al igual que los otros órganos mencionados, pero está representada por las manos y los pies, que son sus principales puntos de acción. Por lo tanto, una persona debe colocar jueces y policías en cada una de estas puertas para protegerse de escuchar asuntos inconvenientes, desagradables, para protegerse de hablar mal de otros o hablar con doble sentido malicioso. Debe protegerse de usar sus pies para ir caminando a cometer una transgresión sexual o de cualquier otro índole. Y sobre todo proteger su mirada. Se dice que la vista o los ojos son los órganos más elevados que conectan directamente con lo espiritual. Entonces debemos ser muy selectivos en todo lo que queremos captar a través de estas puertas de nuestros órganos sensoriales. Un ejemplo muy sencillo, miren, muy sencillo de esto. La mayoría de la música comercial está plagada de cuestiones emocionales densas. Por ejemplo, muchísimo desamor, muchísima sufrimiento, muchísimo dolor, etcétera, etcétera. Al caso que se han llegado a encontrar personas suicidadas, que se suicidan con este tipo de melodías, de canciones. Entonces, eso es un extremo, obviamente. Y otro, nosotros debemos ser capaces de revisar si queremos estar en esos estados bajos, en esos estados densos, melancólicos, de tristeza, de depresión, etcétera. O seleccionar una música adecuada que nos favorezca. Hay muchísima música muy positiva, incluso música comercial, pero positiva, de mucho contenido, de mucha enseñanza. Hay música clásica también, música instrumental, New Age, etcétera, ¿no? Es un ejemplo nada más de esto. Entonces, dice aquí, cada sentencia emitida a favor o en contra se rige por la ley medida por medida. Los resultados de lo que vivimos son exactamente de la misma naturaleza que el mandamiento cumplido o de la transgresión cometida. En otras palabras, los jueces y policías son en realidad la forma en la que calificamos al mundo, la forma en la que nos expresamos de los demás, la forma en que nos expresamos de nosotros mismos. Y ellos afectan nuestra vida en la medida justa de acuerdo al juicio y la sentencia que ellos emiten. Un ejemplo que ya hemos visto, lo vimos de hecho creo que la semana anterior o unas 2 semanas, pueda que una persona en su mente consciente quiera tener dinero, pero si su mente inconsciente está emitiendo el juicio que el dinero es dañino, que el dinero lo usan para el mal, que el dinero, etcétera, entonces no va a llegar el dinero a esta persona, porque ella está emitiendo un juicio negativo hacia esa energía, hacia el dinero. Vimos en ese estudio que es muy necesario, muy conveniente que la parte consciente, la parte subconsciente y la parte inconsciente estén alineados, perfectamente alineados al propósito que queremos.
Por ejemplo, si queremos que llegue la abundancia, también a nivel subconsciente y a nivel inconsciente, tenemos que manejar buenas relaciones con el dinero, buenas relaciones con la abundancia, etcétera, y con cualquier otra cosa que deseemos. Dice, de la misma manera como en un tribunal un juez emite una sentencia y la policía está encargada de ejecutar la orden del juez, asimismo sucede en el mundo de la energía. Los jueces y los policías son ángeles con funciones específicas. Si nosotros emitimos un juicio sobre alguien sin saberlo, estamos atrayendo a un ángel de juicio, quien enseguida buscará en nuestro récord de vida si estamos limpios de esa opinión que emitimos. Entonces, este ángel que está programado para emitir una sentencia sobre esa crítica que emitimos, decreta para nosotros la debida sentencia. Entonces, fíjense, el momento que emitimos juicios, los emitimos también para nosotros. No hay vuelta de hoja. El ángel no distingue, el ángel de la sentencia. El ángel va a buscar, si nosotros que estamos emitiendo el juicio estamos libres de ello, y si no, también nos va a cargar con esa sentencia. Esto es tan exacto que al poco tiempo de haber criticado a alguien, se dispara un mecanismo subconsciente que nos obliga a hacer exactamente lo mismo que le criticamos al otro. Esto nos evidencia que estamos recogiendo la energía que lanzamos al universo, la cual está atada a nosotros, y también que no olvidemos el porqué de los momentos desagradables que vivimos, pues son las consecuencias de nuestras acciones. Nuestra intuición nos guía sobre lo que nos conviene o no. Al principio aprendemos por ensayo y error, y la función que el creador le dio al Yetzer Hará es la del error, pues como escogimos tener libre albedrío, de esta forma podríamos diferenciarlo de la luz, para así poder escoger el lado de la bendición. Esto me recuerda un poco la porción anterior, Re, que se nos pedía, que significa mirar, observar, y nos pedía observar con objetividad la, ¿cómo se llama esto? La realidad de las cosas. Todas las porciones desde Rosh Hadesh Elul, inicio, son una preparación para el Rosh Hashanah, que es el año nuevo, el año nuevo judío. Por cierto, estamos en Elul, es el último mes del calendario judío. Nos estamos preparando para esta etapa que viene del año nuevo hebraico, Rosh Hashanah. Y previo a ello hay algunas celebraciones muy importantes, muy interesantes, las cuales sería bueno que llevemos a la práctica lo que esté en la medida de nuestras posibilidades, porque hay cosas muy, muy benéficas. Para eso, se les va a estar pasando la información con tiempo de qué es lo que se tiene que hacer y de cómo lo podemos hacer. Dice la Mishnah que en el camino de aquí al cielo hay todo tipo de ángeles acusadores y ángeles de destrucción. Hay un número de puertas para cada uno de los 7 cielos, cada uno de los cuales está resguardado. Estos 7 cielos se refiere a las 7 sefirot, Zeir Anpin, Malkut y Zeir Anpin. Cuando el alma asciende, esta es inspeccionada. Si es digna, las puertas se abren para ella y se le permite entrar.
Si no lo es empujada hacia afuera. Las puertas se cierran y no se le permite entrar. Por esta razón, toda persona inteligente debe tomar esta enseñanza en corazón mientras aún esté en vida y controlar sus puertas. Él entonces merecerá que las puertas de la justicia le sean abiertas. Esto no solo concierne a lo que sucede después de la muerte, es decir, que una vez que muere el cuerpo físico y el alma se eleva, no se refiere únicamente a eso, sino también en vida lo estamos experimentando esto. Dice, se refiere a la actualidad de nuestra existencia en este mundo y particularmente al momento de dormir, pues todos los días nuestra alma asciende para recargarse. Los juicios que emitimos en el día a día son las barreras que nos limitan. Estos no son buenos ni malos. Todo depende para qué los utilicemos. Miren, por ahí vimos en un estudio que todo depende cómo sea nuestro desarrollo en el día, particularmente cómo sean nuestros juicios, cómo sean nuestras acciones, cómo sean nuestros pensamientos con el prójimo, con la vida, etcétera. Eso, así va a ser el tipo de luz que el alma puede captar cuando asciende. Si nosotros resolvimos muy adecuadamente las situaciones del día, muy favorablemente, el altruismo, la generosidad, el apoyo, el amor, etcétera, nuestra alma va a captar chispas de luz cada vez mayores. Pero si resolvimos inconvenientemente, no sé, con egoísmos, con odios, con rencores, con iras, etcétera, nuestra alma va a captar muy poco arriba. Entonces, lo recuerdo porque es importante tenerlo presente para que en el día a día vayamos observándonos y corrigiendo cada una de nuestras situaciones. Aquí dice un ejemplo. Si vamos caminando por la calle de noche y vemos un callejón oscuro que podemos atravesar para cortar un camino, en este momento emitir un juicio de considerarlo peligroso y no atravesarlo puede liberarnos de problemas. Es decir, no todos los juicios son negativos, no todos los juicios son malos. De hecho, hay situaciones en las que debemos ser juiciosos, pero hay otras en las que debemos tener cuidado de que nuestro juicio no sea egoísta, este, no sé, ventajista, dañino, etcétera. El juicio se creó para encauzar la luz a la luz, para dirigirla hacia un lugar determinado. De la misma manera como el cauce del río controla el afluente del agua. Si se desborda, destruye todo a su paso. Cuando nuestras puertas no tienen cauce, son un río desbordado. Y otra vez, esto sucede cuando no tenemos jueces adecuados en cada una de nuestras puertas. Miren, es muy sencillo. Ahorita como está la facilidad de la comunicación, de la información, por ejemplo en Internet, es muy sencillo encontrar pornografía, es un ejemplo. Y es también muy sencillo dejarse llevar, pero depende de uno. Si sabe que eso, si uno cree que eso es lo que necesita, si es lo que le favorece, etcétera, etcétera, pues adelante. Pero si uno cree que eso no es lo que necesita, no es lo que le favorece para su estabilidad, para su equilibrio, para su salud mental, etcétera, etcétera, entonces tenemos la opción de darle la vuelta a la página y buscar cosas favorables. Bueno, mm, ponerse estas limitaciones
llamadas jueces y policías, son el método para tener un buen resultado en el día a día. La inteligencia llamada creador del mundo está constantemente otorgando su luz. Si la Torá nos da estos tips, es para poder reducir la inclinación al mal, de modo que podamos recibir esa luz del creador. Los jueces y policías son uno de los métodos para debilitar al oponente, porque en el mismo instante en el que la luz es otorgada, tenemos el poder de decidir qué traje se va a poner esa luz. El Yetzer Hará, la inclinación al mal, no puede tomar la luz directamente para sí, pues él no tiene la afinidad de forma para apropiarse de ella. El problema se nos presenta cuando el oponente tiene el control sobre nuestras puertas, pues cuando la luz llega a ellas, esta inclinación al mal las reviste con una clipa, una concha, una cáscara alrededor de nuestras sefirot, que luego se presenta ante nosotros en forma de obstáculos, problemas, carencias, dificultades. Mientras la clipa exista, el oponente tiene poder sobre ella. Recuerden que hemos comentado que el oponente es el ángel de la muerte, que está presente en todo momento ante cualquier circunstancia favorable que vamos a desarrollar, ante cualquier captación de la luz. Él va siempre a aconsejarnos, a orientarnos de que no lo hagamos. Nos va a meter pensamientos de desánimo, de, de, de miedo, de orgullo, etcétera, etcétera, de egoísmo. Cuando nosotros cedemos, entre otras cosas, a la ira, al resentimiento y al odio, estamos trabajando para el ángel de la muerte, para engordar su banco de luz. Él solo puede guardarla si ésta se envuelve en alguna clipa, pero si por el contrario nosotros hemos debilitado la inclinación al mal, la luz puede llegar en forma directa y benéfica, sin necesidad de que ella sea revestida, se revista. Una pregunta, ¿va quedando claro esto? ¿Se va captando? Sí. ¿Sí? Ok, Sí. muy bien, gracias. Continúo. Exactamente sucede así con las emociones. Mientras más negatividad exista, más gruesa es la clipa que debemos romper y más dolor experimentamos, pues la fuerza que se requiere para romper la clipa se toma de las emociones. Y esto duele igual o más que si se rompieran los huesos del cuerpo. Dios no lo quiere. La Mishnah nos dice que si somos inteligentes debemos tomar esta enseñanza en corazón. No dice en el corazón. Esto es porque no nos está hablando del músculo físico. Nos está hablando del centro emocional. La Torá, Está el Darien, por favor. ¿ande? La Torá estimula el desarrollo de la inteligencia. Por eso, una persona estudiosa de ella resuelve inteligentemente los problemas. Cada uno de nosotros tiene réplicas de su cuerpo en diferentes dimensiones, específicamente en 10 de ellas, en nuestras 10 sefirot. Esto es importante, esto que está aquí. El creador es Binah, que es en realidad el potencial de nuestro cerebro izquierdo, no solo a nivel físico, sino en cada una de estas dimensiones. ¿Qué quiere decir? Binah está, el creador está representado por Binah. Entonces, en cada una de estas dimensiones nosotros tenemos un creador, particularmente en nuestro cuerpo físico, está en el cerebro izquierdo.
pero también está presente un creador en cada uno de los otros niveles, en cada una de las otras dimensiones. Dice, el cerebro izquierdo es analítico, racional, lógico, lineal, detallista. En Kabbalah aprendemos que las letras hebreas son los constructores del mundo, es decir, los obreros del cerebro izquierdo, más elevado de nosotros mismos. Las letras hebreas son vasijas. Las letras hebreas son vasijas que portan la luz para atravesar al mundo emocional en todas sus dimensiones, desde la más alta hasta la más baja. Aquí se está refiriendo a Malkut y Seiranpin, el mundo emocional. Solo ellas sirven de escudo protector para esa luz. Y como pertenecen al mundo de Binah, ellas vibran en la frecuencia del mundo de la creación. La combinación de letras que forman las palabras compuestas en la Torá están configuradas para descargar cierto tipo de energía de acuerdo a la parashá de cada semana, lo cual constituye las herramientas de trabajo diario. Miren, por ejemplo, el nombre de la parashá de cada semana es eh, la palabra hebrea con la que empieza esa porción, pero nos está describiendo el tipo de energía presente a nivel cósmico en esta semana, en este Shabbat. Pero no solo eso, a través de su estructura alfabética, nos está dando pistas, nos está dando claves de cómo manejar esas energías. Si nosotros, bueno, cuando nosotros actuamos por desconocimiento, erradamente o contrariamente a estas energías, cambiamos esas letras hebreas, permutamos, se dice que permutamos, y obtenemos consecuencias. Creo que por aquí viene abajo. Dice, la combinación de letras que forman las palabras compuestas en la Torá están confinadas para descargar cierto tipo de energía de acuerdo a la parashá de cada semana, lo cual constituye las herramientas de trabajo diario. Cada uno de nosotros, sin saberlo, está constantemente permutando las letras hebreas de la semana, alterando la voluntad que el Creador, que es bondad y amor, tiene para nosotros. Y eso nos llena, y por eso nos llegan carencias y dificultades. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿No? ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Nos podemos quedar unos minutos más o En lo personal, bien. sí? Aida Sí, no hay también. problema. Sí, sí, Hilda. también. Ok. Entonces, dice, la lectura de la Torah en cada Shabbat es como el médico que... Ah, caray, espérenme. Espérenme, creo que... Bueno, lo voy a leer así como está, pero creo que lo había modificado. La lectura de la Torah en cada Shabbat es como el médico que repara los huesos rotos o cose las heridas. Podemos elevar nuestro mundo hasta el nivel en donde Binah poco a poco repare nuestras fallas. En Shabbat logramos un entendimiento superior de lo experimentado en la semana y de nuestro estudio. En Shabbat, nuestro cerebro izquierdo de abajo se unifica con el nivel superior más próximo a él y así recibe la información que lo contiene. No es casualidad que la palabra Shoftim sea la número 48 de la Torah, ya que este número se asocia con la palabra
hebrea que se utiliza para cerebro, que es moaj. Ahí está una mem y una het, da 48, cuya gematría es también 48. Entonces, todo está perfectamente ubicado, perfectamente vinculado. Esto podría significar que la función de los jueces, shoftim, no consiste en dejarse llevar por lo que le dice su corazón, es decir, sus emociones, sus sentimientos, sino en aplicar gracia. Aquí debe decir gracia, pero no sé si, creo que no la puedo quitar. Aplicar gracia a su cerebro, las leyes que aparecen en la Torá. Sin embargo, ella misma nos dice que tomemos esta enseñanza en corazón, lo cual parece contradictorio. Esto es así porque al nombre Elohim se le relaciona con el juicio, es decir, es la energía que ejercen los jueces. Y si juntamos corazón, cerebro y corazón, Moaj y Belev, a la luz de la gematría se obtiene 86, que es la misma gematría de Elohim. Déjenme ver. Creo que hasta ahí es exactamente. Por lo que las leyes de la Torá tienen un balance interno entre el cerebro, Binah, y el corazón, que es Seirampín. Esto nos lo confirma el hecho de que la primera letra de la Torá es la Bet, vinculada con Binah, que es el lado del cerebro que nos da entendimiento. Y la última letra es la Lamed, que juntas forman la palabra Led, que quiere decir corazón. Hasta ahí es el material. Me gustaría escuchar algunos comentarios de ustedes. Si tienen aportaciones o preguntas. En lo personal, pues comentar de que gran enseñanza esta paracha. Eh, definitivamente, eh, pues no es fácil. Hablo de lo personal, sobre todo poner mucha atención a nuestros pensamientos, ¿no? A estarnos constantemente autoobservándonos y para no caer en estas transgresiones o desarreglos, no sé cómo llamarlo, precisamente para no andar juiciando al prójimo, ¿no? Y cómo tenemos que mirar otra vez hacia nosotros, ¿no? Y estar atentos y corregir, corregir, ¿no? Es una cosa práctica que se practica a diario, pero también me llama la atención cómo nuestros semejantes nos están ayudando de alguna manera a corregir también. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo, a qué lado podemos estar en un vaivén ahí entre las dos, entre los dos pilares, pero como el equilibrio como es camino en medio, puede ser un camino hacia la luz, hacia la paz, hacia ese deseo de ayudar, de servir, de compartir. Y ahí es ahí donde para mí reside la belleza, no solo de esta porción, ¿no? Sino de toda la cábala y cómo es importante pues practicar. La vida es el gimnasio por excelencia, ¿no? Y nuestros semejantes vienen a ser las herramientas o las pesas o las mancuernas o del gimnasio, ¿no? Para poder nosotros practicar y ejercitar, no solamente mentalmente, sino emocionalmente, espiritualmente, y fortalecernos también físicamente, porque en lo personal cuando yo estoy así medio
que ando enjuiciando mucho así, lo que hago es ponerme en movimiento. Cuando, para no caer justo en eso de estar enjuiciando a los semejantes, lo que hago es, o me voy a agarrar, me salgo a caminar o agarro la bicicleta y empiezo a pedalear y me funciona un poco porque por lo menos ya mi mente como que ya no estoy tanto en ese pensamiento, como que me destrabo, por decirlo de alguna manera. Entonces, es práctica también, pero pienso, Roberto, no lo sé. Hasta ahí mi comentario. Gracias. Gracias, Tiene pa- Armando. Muy importante tu aportación. Miren, efectivamente, eh, es maravilloso, es increíble cómo la Torá, lejos de ser un libro religioso como se le percibe, o un libro de guerras, como pudiera parecer su parte literal, cómo es un manual, en realidad un manual para nuestro proceso diario. La Torá nos está indicando semana tras semana cómo son las energías del cosmos y lo increíble, cómo es cíclico esto, cómo se repite año con año, pero no lo mismo. Es como una espiral ascendente. Cada año volvemos a vivir la misma energía, pero en un nivel, en otra frecuencia, en un nivel más, obviamente dependiendo del trabajo que hayamos hecho con nosotros mismos. Alguien que no hace ningún trabajo, pues sí vuelve a vivir lo mismo y lo mismo hasta que lo supere, ¿no? Hasta que lo trabaje. Pero volviendo al comentario, es una maravilla poder tener acceso a esta información. Debemos ser muy agradecidos, la verdad, por esto, por estas maravillas. Y para completar el comentario, recordemos, todas las porciones están vinculadas también. Recordemos que la porción anterior, nos dice que Hashem nos dará bendiciones o nos dará maldiciones a través de los mandamientos. Las bendiciones vienen si cumplimos las ordenanzas tal cual nos las indica Hashem, y las bendiciones si no las cumplimos. Entonces, ¿cómo se llama? El manual está clarísimo, ¿no? A veces no es tan sencillo, nos cuesta trabajo llevarlo a cabo, pero sería muy oportuno, muy importante que vayamos tratando de hacerlo de nuestro diario vivir esto. Lo que logremos es maravilloso. Lo poquito o mucho que logremos va a ser fantástico. Adelante si hay más comentarios. Respecto al comentario que decía la hermana Aida, hasta donde tengo entendido, la idolatría es la verdadera idolatría desde el punto de vista cabalístico, es nuestro ego, la ira, por ejemplo, la lujuria, la gula, esa es la idolatría. Por ejemplo, si los santos de la religión nos ayudan a hablar con la divinidad o estar en contacto con la divinidad, yo no lo veo nada de malo. Lo que veo de malo es el fanatismo que uno puede llegar a tener y ¿cómo se dice? Eh, las distorsiones o cuando se degrada, por ejemplo, cuando ya llegamos a estos santos del narcotráfico o, o cosas que no tienen realmente nada que ver con la luz. Yo creo que ahí sí hay que tener cuidado. Las religiones pueden ser muy bellas. El problema no es la religión, el problema son los religiosos, el fanatismo, que sí nos puede llevar a una idolatría. Pero mientras nuestra religión, cual sea que profesemos o practiquemos, si es para estar en contacto
con la divinidad. Yo sinceramente no le veo ningún problema, reverendo. Es lo que yo puedo decir. Yo, por ejemplo, que soy músico y yo toco mucho en música afrocubana, donde pues están los orichas, y yo veo mucha idolatría ahí, pero cuando uno estudia esa religión, tiene una gran belleza, porque como todas las religiones busca elevar al ser humano, al hombre, a la mujer, a estar en contacto directo con la luz. Eso es lo que busca esa religión y todas las religiones. El problema es el fanatismo que se caen en esas, y cuando uno empieza a hacer ciertos rituales ahí medio densos, con animales, etcétera, o que le estás rezando a un narcotraficante, bueno, ahí ya como que ya como que no me convence tanto. Pero realmente, insisto, el problema no es la religión, el problema son los religiosos, como dice mi maestro, mi maestre. Entonces, bueno, hasta ahí mi comentario. Ya me fui por otro lado, pero hasta ahí, gracias. Muy bien, gracias Armando. Bu- eh, entonces, si hay más comentarios al respecto del estudio, si no, hasta aquí llegamos por hoy, agradeciéndoles como siempre su asistencia, sus aportaciones, sus participaciones. Y quedando atentos para vernos la siguiente semana o en la semana a través del chat nos comunicamos. Entonces, muchas gracias, que tengan buenas noches todos, nos vemos, que estén muy bien, cuídense, Adiós, gracias. buenas noches, Que estén bien. igualmente. Buenas noches. Buenas noches.